Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios me Dios. le bendiga, mis hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo de parte de todos mis hermanos que se encuentran conmigo. Damos las gracias al Señor por otra oportunidad que el Señor nos concede. Que el nombre de nuestro Señor sea glorificado y Él sea elevado a través de nuestros labios. Vamos a abrir las Escrituras y vamos a comenzar este servicio. Vamos a leer el Salmo 122. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron en tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jab, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, las sillas de la casa de David. Pedid la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz en tus antemuros y descanso en tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, hablaré ahora paz de ti, a causa de la casa de Jehová nuestro Dios. Buscaré el bien para ti. Aleluya. Damos gracias a Dios, nuestro Padre Celestial, y así vamos a inclinar, vamos a orar. Padre eterno, Señor, de aquí te glorificamos, Señor Jesús. Gracias te damos a ti, Señor Jesús, por otra oportunidad que tú nos concedes, Señor. Esta oportunidad, Señor Jesús, que muchos, Señor, nos permiten entrar en sus hogares, Señor. Bendito Dios, que tú bendigas a cada casa, Señor Jesús, donde permite que pueda entrar tu palabra, Señor. Que tú los bendigas grandemente, Señor. En este día, Señor Jesús, nosotros buscamos alabarte y glorificarte a ti, Señor, por tantas de tus bendiciones que tú, oh Dios, nos das cada día, Señor, de tu cuidado, de tu protección, Señor Jesús. Oh Padre eterno, te bendecimos, Señor, porque si nos ponemos a pensar qué somos nosotros, Señor, y qué éramos para que hayamos gracia delante de ti, Señor. Padre celestial, oh Dios, como dice tu palabra, tú has venido a buscar lo que no servía, Señor. Por eso te agradecemos, Señor, y te glorificamos a ti, Señor. He aquí estos cánticos, Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor Jesús, Dios, que sean aceptos en tu presencia, Señor. Y si hubiera alguno, Señor Jesús, que estuviera enfermo, o tuviera con angustia, o algún problema, Señor, que a través de estos cánticos, Señor, tú le des liberación, Señor. Sea tu Espíritu, Señor Jesús, oh Dios, obrando en cada uno, Señor Jesús, de ellos, Señor. Es esta nuestra petición delante de ti, dándote la gloria de vida a tu nombre, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Hay un cántico que dice así: canta aleluya al Señor. La palabra aleluya ese es a nivel mundial. La palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Oh bendito Señor, así que a través de nuestros labios nosotros glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantarlo para su gloria y su honra. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor.
aleluya, canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Vamos a cantarlo una vez más. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor, cantad al Señor. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Cantad al Señor, cantad al Señor. Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor. Aleluya. ¿Y qué hace Él? ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. ¿Y qué hace Él? Hace maravillas. Cantad al Señor, cantad al Señor. Él nos redimió, Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Él nos redimió, nos dio vida eterna. Cantad al Señor, cantad al Señor. Aleluya, aleluya. Por eso cuando una persona ha sido redimida por nuestro Señor, siempre habrá un cántico en sus labios. ¿Por qué? Porque Él hace maravillas. Y la maravilla más grande que ha hecho es que nosotros estamos perdidos y el Señor nos rescató. Así que nosotros testificamos y estamos aquí manifestando que Él es el gran Salvador. Bendito y alabado sea tu nombre.
Ahora vamos a darle la oportunidad que nuestro hermano va a traer la palabra. Vamos a estar todo atento a la palabra de nuestro Señor. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Amén y amén. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Un placer estar nuevamente con ustedes compartiéndole la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que una vez más, por su gracia y por su misericordia, nos permite estar delante de su presencia para alabar y glorificar su santo y precioso nombre. Placer estar nuevamente compartiendo de la palabra, porque verdaderamente que a eso venimos cada uno de nosotros, a escuchar la predicación del Espíritu Santo. Esa tiene que ser nuestra visión cada vez que venimos a escuchar la palabra del Señor, sabiendo y entendiendo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Él quiere que nosotros seamos instruidos. Cada uno de nosotros tenemos que tener la instrucción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a un crecimiento espiritual. No es solamente de escuchar la palabra y recibir un buen sermón. No, no se trata de eso. Se trata de que tengamos un crecimiento espiritual a la estatura de un varón perfecto. Tenemos que llegar cada uno de nosotros, porque ese es el deseo de parte del Señor. Es más, esa es la exigencia de parte de Dios, que tenemos que llegar a la estatura de un varón perfecto. Las cualidades, los caracteres de Jesucristo tienen que estar manifestándose en cada uno de nosotros. Por eso Dios tiene un plan, por eso Dios tiene ya algo establecido en la palabra, la manera como el hombre y la mujer tienen que venir delante de la presencia de Él con un corazón contrito y humillado. Esa es la exigencia de parte de Dios para cada ser humano, para aquel hombre y aquella mujer que quiere buscar de Dios. Porque recuerde que es una obra del Espíritu Santo. La predicación, una obra del Espíritu Santo. Aquel sentir en el corazón, un lidiar del Espíritu Santo. Por eso dice la Escritura que Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. La buena voluntad de Dios es que usted oiga la palabra, pero no es solamente que seamos, como dice la Escritura, oidores olvidadizos, no, sino que esto nos lleve a tomar decisiones, porque cuando usted escucha la predicación de la palabra, la predicación ungida de Dios, eso lo lleva a usted a tomar decisiones, así como lo vemos allá en la Escritura, allá con los apóstoles, cuando aquellos hombres estaban escuchando, en el versículo 37 de Hechos capítulo 2 lo dice: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué estaban haciendo ellos? Escuchando la palabra, escuchando lo que cada uno de nosotros está escuchando hoy, la predicación ungida por ministros ungidos de parte del Señor, recibiendo la unción del Espíritu Santo para predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso cuando ellos escucharon la predicación de los hombres ungidos de Dios, vieron la manifestación del Espíritu Santo en ellos, vieron lo sobrenatural, porque eso fue lo que vieron ellos en los apóstoles cuando recibieron el bautismo. Recuerde, cuando bajó el Espíritu Santo, vieron la manifestación del poder de Dios y ellos vieron nuevamente el ministerio del Señor obrando ahora en sus discípulos. Por eso la pregunta fue: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora la pregunta hoy: ¿qué haremos? Cuando cada uno de nosotros está escuchando la predicación de la palabra, viene la pregunta, nuevamente esa pregunta. Eso es repetitivo. En cada ámbito de nuestra vida cristiana, bien sea que no nos vayamos, si hay personas, hermanos, amigos que nos están escuchando, que no han tomado decisión por el Señor, viene la pregunta: ¿qué haremos con la palabra? Cuando es predicado el Evangelio, cuando dice la palabra del Señor que si hoy oyeres su voz no endurezcáis vuestro corazón, ¿qué haremos? Viene la pregunta. Cuando nos hemos arrepentido y nos hemos bautizado en el nombre de Jesucristo, cuando hemos pasado la primera etapa de justificación, estamos limpios como si nunca hubiésemos pecado, viene la pregunta: ¿qué haremos ahora? Porque recuerde que es un crecimiento, así como el niño en lo natural, él nace, él tiene que ser alimentado, tienen que crearse anticuerpos en ese niño va creciendo
Así es el creyente. Tiene que ser alimentado con el alimento correcto. Porque a un niño sabemos que no le podemos dar, un niño recién nacido no se le puede dar caraotas. O no digamos caraotas, vamos a decir sopa. Es muy fuerte para él, acaba de nacer. Él tiene un alimento preparado, establecido, que le va a causar el bien. Como le dije hace un momento, le va a causar anticuerpos, le va a dar fuerza. Ahora ese niño lleva un crecimiento. El cristiano es de la misma manera. Necesita alimento especial. Por eso el profeta predicaba aquel mensaje, alimento espiritual a su debido tiempo. Cada uno de nosotros, creyentes, hermanos y hermanas, que nos están escuchando en esta hora, tiene un alimento que nos va a causar a nosotros nutrientes para tener el crecimiento en Dios. Cuando yo hablo de crecimiento, no me refiero a tener conocimiento, aunque eso es parte del crecimiento, pero necesitamos colocar todo en su lugar. Es decir, si vamos creciendo en el Señor, es para poder entender, para poder recibir el carácter de Jesucristo, porque el carácter de Jesucristo, la obediencia completa a la palabra, nos va a llevar a cada uno de nosotros a ir tomando decisiones. Recuerde que tenemos libre albedrío, tenemos que ir tomando decisiones en cada ámbito de nuestra vida cristiana. ¿Y eso qué va a causar en nosotros? Que vamos a tener ese crecimiento espiritual. ¿Cómo nos mira Dios? Con ojos de agrado, por causa de que estamos tomándolo a Él, porque se trata de eso, tomar a Dios en su palabra. Porque el Evangelio no es solamente para ser salvado, esa es la primera etapa. Tenemos que ser salvados, para eso vino nuestro Señor Jesucristo, para que cada hombre y mujer que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, como lo dice la palabra del Señor. Pero eso no se queda así. Dios quiere que en nosotros se manifieste su propia vida. Por eso el Señor dijo, ejemplos os he dejado para que sigáis mis pisadas. Las pisadas que el Señor dejó en su vida natural, nuestro Señor Jesucristo, están reflejadas en la Biblia. Por eso no tenemos excusa, porque Él lo dijo, que tenemos que ser perfectos. Ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y sabemos lo que significa la palabra perfección. Eso es un cumplido, eso es llegar a alcanzar el propósito para el cual nosotros fuimos llamados. Por eso le estoy hablando que esto es un proceso. ¿Cuál es el fin de nosotros? Como dice la Escritura, hasta que todos lleguemos, dice la palabra del Señor, a la unidad. Está hablando la Escritura, eso es Efesios, una escritura muy conocida por nosotros, Efesios capítulo 4, se la leeré textualmente para que veamos algo aquí, muy importante. Y alguien dice, bueno, es que toda la escritura es importante, por supuesto, pero necesitamos ver puntos que nos ayudan a nosotros a tener ese crecimiento. Fíjense, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, es decir, de la revelación. El crecimiento que tenemos que tener cada uno de nosotros no es un crecimiento de intelectualidad, es decir, de conocimiento. Recuerde que la palabra intelectualidad, eso es conocimiento. No se trata, el conocimiento nos ayuda a entender la palabra, pero tiene que venir la parte más importante, que es la revelación. Y la revelación solamente la da el Espíritu Santo. Por eso, dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la revelación, que cada uno de nosotros tengamos la misma revelación dada por el Espíritu. Esto no es dada por el pastor, esto no es dada por la iglesia, esto no es dada por los ministros, esto es dada de Dios mismo. Recuerde, Dios hablándole al hombre y a la mujer a través de la revelación. Entonces, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por eso es un proceso en nosotros, en el cristiano. El Evangelio hace en nosotros un cambio.
Ese cambio no se trata de dejar de hacer lo malo, dejar de robar, de decir mentiras, de decir grosería, de tomar o de quebrantar la palabra, la dama haciendo lo que es contrario a la palabra. No, eso es una parte, esa es la primera etapa de la transformación del creyente o del mundano a un creyente. O sea, de un inconverso, un hombre no convertido a ser un creyente. Esa es la primera etapa. Si lo pudiéramos dividir, sería la primera etapa. La segunda etapa ahora viene que su vida tiene que ser santificada. Recuerde las tres etapas de la gracia: justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Ya ha sido justificado. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido de sus pecados. Dice la palabra del Señor que agarra sus pecados, lo tira tras sus espaldas para no acordarse nunca más de ello. Esa es la primera parte. Justificación, santificación. Viene la limpieza. Recuerde aquel ejemplo del vaso limpiecito que no tiene nada dentro, pero está vacío. Y como dice el profeta, usted tiene que ser lleno de algo. O es lleno del Espíritu Santo, o viene hacer fuerza aquel espíritu que fue echado de usted. Aquel espíritu y aquellos espíritus que fueron echados de cada uno de nosotros buscan 7 peores, lo dice la Escritura, y viene y hacen fuerza para volver a entrar a esa casa, porque ese demonio dice: volveré a mi casa, la reclama como su casa. Pero cuando está el hombre fuerte, cuando usted ha pasado a la tercera etapa, que es recibir el bautismo del Espíritu Santo, está el hombre fuerte ahora en la casa y el vaso está sellado. Por eso cuando nosotros vamos por la Escritura y recibimos, cumplimos lo que dice Dios en su palabra, porque es parte de la exigencia de Dios, que es el tema que hemos estado hablando, el precio único que Dios exige. Dios está exigiendo que cada uno de nosotros tome su posición en Él y así darnos el bautismo del Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu Santo, empezamos ahora a manifestar lo que es el carácter, los caracteres de Jesucristo, como es la estatura de un varón perfecto. Por eso dice aquí: al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es decir, que cada uno de nosotros pueda llegar a adopción, que el Señor pueda decir las mismas palabras. Recuerde, por eso le estoy hablando de lo que significa estar en las etapas del Evangelio, del hombre y de la mujer que se ha arrepentido de corazón, que Dios lo ha perdonado, aquel hombre que ha sido lavado por el lavacro de la palabra. Recuerde que la palabra es tipo del agua. Hemos sido lavados, se han arrepentido, nos hemos bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Está la promesa, como dice Hechos 2:38. Fíjese, y se lo voy a leer textualmente porque el versículo 39 nos expresa algo muy importante para cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios llamare. Quiere decir que esa promesa sigue vigente hoy. Y el creyente, el hombre que viene sin conocer nada de Dios o realmente tiene un conocimiento, vamos a decirlo, religioso, por cuanto no, y yo digo religioso por cuanto si acaso hay un hermano y hermana que nos escucha que no se ha bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, sino que se ha bautizado en título en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces esa persona tiene que cumplir con el mandamiento de parte del Señor. Recuerde, los discípulos acababan de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ellos estaban hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo y la profecía, la palabra nos está diciendo que el bautismo era en el nombre del Señor Jesucristo. Viene Dios y le da de su vida, de su espíritu, viene Dios y nos da de su propio espíritu, porque la promesa, como les leí aquí, es para nosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor vuestro Dios
llamare. Nuestro Dios es un Dios exigente, si pudiéramos utilizar esa expresión, porque Dios quiere que le demos cumplimiento a lo que está escrito. Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero hay un precio que pagar. Ahora, ¿cuál es el precio? Y eso lo hemos estado hablando en semanas anteriores. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Es decir, no podemos manufacturar algo, no podemos fingir que nos hemos arrepentido, no podemos fingir que estamos caminando en el Señor, no podemos fingir que tenemos el bautismo del Espíritu Santo, no podemos fingir tantas cosas. ¿Por qué causa? Porque eso haría de nosotros que nos engañáramos a nosotros mismos. De ninguna manera vamos a engañar al Señor. Por eso Dios está llamando hombres y mujeres que se han arrepentido, hombres y mujeres que se arrepientan y que entren por la línea de Dios y reciban el bautismo del Espíritu Santo, porque el deseo de parte de Dios para sus hijos es que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el deseo ardiente. Utiliza esa expresión, el deseo ardiente de Dios es que cada uno de sus hijos reciba el bautismo del Espíritu Santo, para que así empiece, porque como hemos hablado en diversos programas, se empieza es con el bautismo del Espíritu Santo. En la base, después usted viene a escalar esta estatura. No podemos escalar esta estatura sin el bautismo del Espíritu Santo. Empieza a manifestarse usted los caracteres de Jesucristo. Por eso la importancia, eso no es algo que lo podemos dejar para otro día, no. Esto es algo que tiene que ser fundamental. Y cuando hablo de fundamento, estoy hablando de las bases. Las bases del Evangelio es el bautismo del Espíritu Santo. Como una expresión que yo tomé semanas pasadas, que la tengo aquí anotada. Para poder cumplir toda la palabra, primero tenemos que tener un encuentro personal con el Señor, porque esa es la exigencia de parte de Dios. Encuentro personal con el Señor, porque no podemos cumplir la palabra sin primero no nos encontramos cara a cara con Él. Es decir, que su vida sea transformada. Es decir, como le pasó al apóstol Pablo, un encuentro personal con el Señor, ya no tener una vida religiosa, porque la vida religiosa, por cuanto podemos creer que estamos haciendo la voluntad de Dios, eso nos va a sacar del objetivo principal. Tiene que ser un encuentro personal con el Señor, y eso nos va a llevar a tener palabras humildes, así como lo dijo el apóstol Pablo, un hombre tan altivo como lo era Saulo de Tarso. En ese momento no era Pablo. Saulo de Tarso, siendo tan altivo, cuando se encontró con el Señor, la respuesta de él fue: Señor, ¿qué quieres que haga? Un hombre tan altivo diciendo esas expresiones, eso demuestra la importancia de encontrarse con el Señor. Nuestra vida cambiará. Yo quisiera tomar una escritura en esta hora para así darle comienzo a esta tercera parte, porque hemos estado hablando ya en 2 oportunidades, por la gracia del Señor, de este tema, el precio único que Dios exige. Vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre mío. Señor, en esta hora nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tú nos ayudes, Padre Celestial, y nos des, Padre amado, más de tu Espíritu Santo, Señor. Nos abra las Escrituras, Señor, en esta hora, Señor. Sé tú, Señor, el que administre la palabra, Señor, porque esto no puede ser de humana sabiduría, Señor. No funciona de esa manera. Tiene que ser a través de tu Santo Espíritu, Señor, el que traiga la palabra, Señor. Esos ángeles administradores, Señor, trayéndonos la palabra para que así podamos entender tu buena voluntad, a que es agradable y que es perfecta, Señor. En esta hora, Señor, si hay algún enfermo, Señor, pon tu mano sanadora sobre él o ella, Señor, y que reciba sanidad en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre amado. También, Padre Celestial, si hay algún afligido, alguna persona, Padre Celestial, que puede estar, oh Señor, desanimado, Señor, sea tu mano con cada hermano y hermana en esta hora, Señor, y danos fuerzas nuevas, Señor,
y no quitar nuestra mirada, Señor, en el autor de la vida, que eres tú, Padre Celestial. Te rogamos, Señor, todas estas cosas, Padre Celestial, y nos ponemos en tus manos, Señor, para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El precio único que Dios exige, como le dije hace un momento, una expresión. Dios es exigente, Él exige. Ahora, ¿qué nos está exigiendo el Señor? Lo mismo que siempre ha exigido. Obediencia completa a la palabra. El profeta tomó esa expresión, obediencia completa a la palabra te da derecho a la señal. ¿Por qué? Porque si usted cumple lo que Dios dice en su palabra, Dios está comprometido, Dios está obligado a darle cumplimiento a lo que dice Él en su palabra, porque dice la Escritura que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Habló y no hará. Esa es la palabra del Señor. Cuando Dios habla, Dios no habla por hablar, no. Dios cuando habla es porque Él tiene un propósito, por eso no se retracta de sus palabras. No, cuando el Señor nos está hablando es porque Él tiene algo importante que decirnos a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros lo tomemos a Él en su palabra, como dice aquí Números capítulo 23, en el versículo 19 en adelante. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo está haciendo en forma de pregunta. He aquí yo he tomado bendición y Él bendijo y no podré revocarla. Por eso cuando Dios está hablando, nos conviene a cada uno de nosotros estar atento a cada expresión de su palabra, porque Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Vamos a leer Romanos capítulo 12 en el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor: en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente, dice la otra versión. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis, dice la otra versión, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiere decir que por la palabra podemos decir, tenemos que experimentar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y como yo le dije en varios programas, yo le dije que podemos simplificar este tema con una respuesta sencilla y básica. El precio único que Dios exige: obediencia completa a la palabra. Es cierto y es verdad, es verídico. Es decir, eso está correcto. Es una respuesta sencilla a una pregunta sencilla. El precio único que Dios exige. Pero para que nosotros podamos darle el cumplimiento a toda la palabra, porque Dios no se va a agradar de que le demos un cumplimiento parcial a lo que Él ha dicho. No, Dios se agrada cuando nosotros tomamos a Dios en su palabra y cumplimos todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él ha establecido. Ahora, ¿cómo se puede cumplir toda la Escritura si no se tiene revelación? No se puede. Sin revelación, y eso lo dice Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin revelación no podemos agradar al Señor, por causa de que si nosotros no tenemos revelación en cuanto a las Escrituras, le vamos a dar un cumplimiento equivocado, creyendo que es la verdad. La verdad, por ejemplo, solamente estoy haciendo un resumen de lo que ya hemos hablado, es como cumplir Mateo 28, 19. Eso lo estuvimos hablando. ¿Qué dice Mateo 28, 19?
que nos debemos bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y alguien puede decir, bueno, yo le voy a dar cumplimiento a toda la palabra del Señor, entonces yo me voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Estará eso correcto? De ninguna manera. ¿Por qué causa? Si lo que dijo eso fue Jesús. Pero ¿qué es lo que sucede? Que tenemos que tener revelación. Esto es algo simple que estoy poniendo como ejemplo, porque si no, se imagina que diga, bueno, entonces yo me voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y luego me voy a bautizar por si acaso en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe que hay personas que piensan de esa manera? Por si acaso. Ahora, ¿eso será una actitud correcta? De ninguna manera, porque él solamente está creyendo una mentira. ¿Por qué causa? Porque para poderle dar cumplimiento a la Escritura, a todas las Escrituras, necesitamos revelación. Porque y esto hemos visto cómo gente, hermanos, preciosos hermanos, han argumentado en cuanto a este punto. Recuerde que solamente es algo simple para que podamos entender. Y llegando Jesús les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, para darle cumplimiento a esa escritura era necesario que bajara el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 en adelante, ellos estaban unánimes juntos, dice la palabra del Señor, bajó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le trajo la interpretación, es decir, la revelación correcta de Dios. ¿Cuál era? Que debemos arrepentirnos y bautizarnos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué causa? Porque si no lo hacemos de esa manera, no le vamos a dar el cumplimiento. Porque para poderle dar cumplimiento, no se trata de hacer las cosas literalmente. El Urim, como lo hemos hablado en la antigüedad, el Urim y Tumim. Aquí tenemos el Urim, pero falta el Tumim. ¿Cuál es? El Espíritu Santo, porque Él es el que trae la revelación. Su revelación, mi revelación, no sirve para nada. Su interpretación, mi interpretación. Aquí lo que vale es la interpretación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo es la interpretación del Espíritu Santo? Porque usted puede pensar de una manera, yo puedo pensar de otra manera, pero ¿cómo sabemos quién tiene la verdad? La palabra es la que tiene la verdad y Dios confirma. No olvide esas palabras. Confirmación. Estuvimos hablando de un tema, revelación y confirmación de la voluntad de Dios. Tenemos que recibir la revelación y con un corazón correcto, con una actitud correcta, recibimos la confirmación de parte de Dios. Dios lo hace de esa manera, así como lo hizo con Gedeón. Dios se agradó de esa expresión y le confirmó a Gedeón que era su voluntad. Lo hizo de varias maneras. Después Gedeón no preguntó más, como le hemos hablado, y el mismo Señor le dijo, ande y escucha a aquellos soldados porque habían tenido un sueño y una interpretación del sueño. Y Gedeón se puso como por allá escondidito, escuchando lo que ellos estaban hablando y un sueño y su interpretación. Dios lo mandó a que escucharan porque era la voluntad de Dios. Por eso, con un corazón correcto, usted puede buscar la confirmación de la palabra del Señor. Entonces, fíjese que lo que tenemos aquí tan importante, Dios nos está exigiendo, Dios nos está llamando. ¿A qué? A poner todo en su lugar. ¿Por qué causa, hermano y hermana? Porque una pregunta personal para todos sería, si viniera hoy el Señor, ¿pudiéramos tener seguridad que nos iríamos en el rapto? ¿O hay dudas en nosotros? No debería haber duda. ¿Por qué causa? Porque tenemos que estar listos, preparados en cada momento, porque ¿qué viene a buscar el Señor? De su mismo Espíritu. Ahora, cada creyente, cada hermano y hermana sabe si tiene el Espíritu Santo o no, si sabe si lo tiene contristado, si lo tiene resistido, si lo ha apagado y así sucesivamente. Por eso tenemos que tener seguridad en nosotros de que le estamos dando el cumplimiento, que hemos cumplido con la exigencia de parte del Señor. Vamos a entrar un poco en lo que son los ejemplos. Ya hemos hablado un poco de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Sobre lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros,
el llamado de Dios para cada uno de nosotros, cómo tenemos que darle el cumplimiento a la exigencia de parte del Señor. Cada vez Dios va exigiendo y más y más y más. Eso lo ve usted a través de las edades. Y si vamos un poquitico más cerca, eso lo vemos usted en las edades cuando a Lutero se le exigió una parte, a Wesley se le exigió otra parte, al hermano Branham se le exigió otra parte, a nosotros se nos es exigido hoy algo más grande. Y si el tiempo sigue rodando, será más grande todavía. ¿Por qué causa? Porque Dios quiere que lleguemos a unidad, a la unidad. Ese es el deseo de parte del Señor. Que estamos esperando otro mensaje, no, de ninguna manera, yo no quise decir eso. Lo que estoy diciendo es que Dios quiere que el creyente verdadero muera las cosas del mundo, que ponga las cosas del mundo a un lado y viva para Él. Es decir, Dios quiere tener control total de nuestra vida, pero como Él es un caballero, Él va a esperar que usted le dé la autorización de darle el volante a Él. Porque no sirve que Dios tenga una mano en el volante y tenga la otra mano en el volante. No, usted tiene que soltar las dos manos del volante para que sea ese piloto perfecto, tomando el control de nuestra vida. Quisiera leer aquí en Hebreos, el capítulo 11, porque vemos lo importante y un punto fundamental para darle el cumplimiento al precio que Dios está exigiendo hoy y que ya lo hemos hablado, que es la fe. Recuerden que fe es revelación. Sin revelación no podemos cumplir la voluntad de Dios. Así de sencillo, como leímos en la escritura de Romanos capítulo 12. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poderlo comprobar, primero tenemos que presentarnos a Él como un sacrificio vivo. Y el sacrificio no está tomando sus propias decisiones. Recuerde que el sacrificio está atado de mano y pie. Y en nosotros los humanos entonces también tenemos la boca tapada con una venda, porque es un sacrificio vivo. Se nos presentamos a Dios como un sacrificio para que haga en nosotros lo que Él quiere hacer. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Vivir en nosotros, manifestarse en nosotros. Ese es el deseo de parte del Señor. Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 en adelante dice: es pues la fe, la revelación, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Ahora, ¿cómo se demuestra algo que no se ve? Podemos decir por fe, no por revelación, porque ya Dios le dijo a usted que iba a suceder cierta y determinada cosa, solamente viene es la manifestación. Usted está esperando es la manifestación. Por eso este escritor es muy importante. Fe es revelación. Dios ya le dijo que iba a acontecer eso y usted solamente está esperando en el tiempo que eso suceda. Seguimos en el versículo 2. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Los antiguos nos hablan de la importancia de la revelación para hacer la voluntad de Dios. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hechos de lo que se ve a lo que no se veía. Fíjese, versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín. ¿De qué manera? Por la fe, por la revelación, Abel ofreció mayor sacrificio que Caín. ¿Cuál era la exigencia de parte de Dios? El sustituto que tenía que morir por los pecados. Así como Adán y Eva, como el Señor bajó, y eso lo vemos, eso usted no lo puede ver literalmente, pero dice la Escritura que el Señor bajó, mató dos animalitos y los vistió a ellos. Usted no lo lee literalmente, pero si usted lee con revelación, pidiéndole a Dios revelación, se va a dar cuenta que el mismo Señor bajó, mató los animalitos y los vistió a ellos. Y el profeta de la edad pone el ejemplo, dice que
esas pieles ensangrentadas corrían a través del cuerpo de Adán y Eva. ¿Por qué causa? Porque tenía que venir el sustituto. Ahora Abel, por la revelación, entiende que es a través de el sustituto, que era la muerte de aquel animalito. Ahora dice aquí, mayor sacrificio que Caín ofreció Abel. ¿Por qué causa? Porque Caín no buscó la revelación, mas Abel sí lo hizo. Ahora, ¿cumplió Abel con la exigencia de parte de Dios hacia ellos? Por supuesto que sí, porque dice aquí, por la cual alcanzó testimonio que era justo. Quiere decir que no hacer la voluntad de Dios nos hace injustos. Es decir, no hacemos la justicia, es decir, no cumplimos la palabra. Por eso, para poder cumplir la palabra, no nos podemos salir de este punto, tenemos que tener revelación. Nosotros tenemos que andar de fe en fe, de revelación en revelación. Es la única manera que usted y yo podemos agradar a Dios. Sigue diciendo, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio a sus presentes y difunto aún habla por ella. Fíjense eso tan tremendo. Ahora vemos el versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Vamos otra vez ahora con la revelación. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada sin revelación. Por eso cada paso, hermano y hermana, que nosotros tenemos que dar en Dios, tiene que ser revelado, porque si no andaremos a tientas creyendo que estamos haciendo la voluntad de Dios, como lo explicó el profeta de la edad en aquel mensaje, haciendo un servicio a Dios sin ser su voluntad. Puede sonar bonito, puede sonar correcto, pero tenemos que tener certeza de parte del Señor de que es la voluntad de Dios de que usted haga cierta y determinada cosa para Dios. Usted puede decir, bueno, ¿para qué yo tomo la Biblia? En la Biblia está escrita, pero Dios realmente nos mandó a hacer. Estamos cumpliendo con la exigencia de parte de Dios para nuestra vida, porque Dios lidia con nosotros de una manera individual. Nosotros tenemos que saber para qué el Señor nos llamó. Pues sí, bueno, nos llamó para que nos arrepintamos. Sí, eso es una parte, esa es la primera parte. Nos llamó para que estuviéramos siendo instruidos por la palabra. Sí, eso también es otra parte, pero no es solamente ahí. Dice la Escritura que Dios no tiene hijos sin hacer nada. Lo dice la palabra del Señor. Se lo puedo leer textualmente para que no estéis, dice, ociosos. Es la expresión que toma el Señor, para que no estéis ociosos ni sin fruto. Tenemos que dar un fruto. Ahora, ¿cuál es el fruto? El fruto del Espíritu Santo, según Gálatas, capítulo 5, desde el versículo 22. No estará dejar ociosos ni estériles. No la consigo, pero así lo dice la palabra del Señor. No dejará estar ociosos ni estériles al conocimiento de la verdad. Quiere decir que cada uno de nosotros no podemos estar sin hacer nada, de brazos cruzados. No, tenemos que manifestar ese fruto, el fruto del Espíritu. Y ya sabemos lo que dice la palabra del Señor en cuanto al fruto. Por eso dice aquí, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, cumplió lo que Dios le había exigido. Caminó 300 años, eso lo dice la palabra del Señor, y Dios se lo llevó. ¿Por qué causa? No tenía nada más que hacer en esta tierra. No tenía ni siquiera que morir. Eso no estaba en el plan de Dios, porque el hombre cumplió con el llamado de parte
del Señor. Y lo dice el versículo 6, empero, sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Por eso no se trata de hacer las cosas sin tener convicción. No, nosotros no podemos hacer las cosas de esa manera. Tenemos que estar convencidos, dice la Escritura, dice, y eso fue un mensaje que el profeta predicó, convencido y luego interesado. Usted no puede hacer nada sin primero estar convencido. Ahora, ¿quién le va a dar a usted la certeza? ¿Cómo se convence o cómo nos convencemos nosotros? ¿Por una buena explicación? Porque a él le pasó de esa manera, el hermanito o a la hermanita le sucedió de esa manera. No, no es de esa manera. Eso quizás nos puede alentar, es la palabra, nos puede alentar a cada uno de nosotros, pero sería como calentarnos con el fuego en la pared. Esa expresión que la hemos escuchado ya por muchos años. Y no es de esa manera. Tenemos que tener nuestra propia experiencia. ¿Y qué mayor experiencia, hermano y hermana, que recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Será esa la exigencia de Dios para nosotros? Siempre lo ha sido, que recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque una de las cosas que hace el Espíritu Santo, aparte de darnos la vida, es guiarnos. ¿A dónde lo va a guiar? ¿Lo podrá guiar fuera de la Escritura? No, Él no lo hace de esa manera. Dios nos guía, el Espíritu Santo nos guía a darle cumplimiento a toda Escritura. Él nos revela cada versículo de la palabra. Y si nosotros queremos darle nuestra propia interpretación, nuestra propia revelación, está ese, como decía el hermano Galdona, ese soldadito dentro del corazón, redarguyéndonos, diciéndonos que no estamos haciendo lo correcto, porque Él es un guía, el guía por excelencia. Por eso, para agradar a Dios, se necesita tener el Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar de la manera correcta. Por eso le dije, no es una buena explicación, aunque la buena explicación está bien, pero tiene que ser revelado. Es decir, es como creer el mensaje porque era el profeta de la edad. ¿Sabe que hay personas que creen de esa manera? Que creen el mensaje porque les parece que es la verdad, les parece que es lo correcto. Leen los mensajes y se dan cuenta de la unanimidad que hay en los mensajes, de lo perfecto y lo correcto, e incluso los mensajes toman la escritura de una manera correcta. Pero hermano, eso no tiene nada de malo, por supuesto que no. Cada mensaje que nosotros podemos leer tiene que armonizar con la escritura. De hecho, el profeta tomaba cada expresión, el profeta no se salió de la escritura, por eso es lo perfecto de los mensajes. Pero aún así nosotros no podemos creer de esa manera o por esa manera. No, es que está correcto con la escritura. Suena lógico, ¿verdad? Que yo crea el mensaje porque armoniza con la Biblia. Pero hermano, ¿y qué más queremos? Armoniza con la escritura. El profeta no se salió de la Biblia. ¿Qué opinaríamos nosotros con esas expresiones? Yo creo el mensaje, solamente estoy poniendo un ejemplo, yo creo el mensaje porque armoniza perfectamente con la palabra. Suena bastante lógico y aceptable, ojo, y no es criticable. Pero, tiene un pero, tiene que ser revelado. Pero hermano, ¿pero es que está la escritura? Sí, pero necesitamos el Urim y Tumim, necesitamos la revelación dada por el Espíritu Santo, porque el mismo que le reveló el mensaje, o lo que nosotros decimos el mensaje, el mismo que le reveló la palabra al profeta y sus predicaciones, que son en forma de letra,
tiene que revelárnoslas a nosotros. Y Dios lo confirma. ¿De qué manera lo confirma el Señor? Cuando ocurre o se da el cumplimiento de la palabra. Pues Dios lo confirma. Dios lo puede hacer de diversas maneras, por milagros, por maravillas. Pero Dios siempre, siempre va a confirmar su palabra. Dios no puede confirmar un error. Por eso, el mismo que le reveló la Biblia al profeta para que los predicara los mensajes, tiene que revelárnosla a nosotros también. Porque si no, voy a tomar el título de un mensaje que predicó el hermano Galdona. Religión de segunda mano. Si yo digo, yo creo el mensaje porque me parece que es correcto y bueno, y armoniza con la Biblia, religión de segunda mano. No me sirve de nada el mensaje si no lo pongo por obra. Y para ponerlo por obra, tengo que tener convicción. Para poder tener convicción, tengo que tener un encuentro personal con el Señor y el Señor revelarme. Hermano, entonces usted no cree el mensaje, por supuesto que sí lo creo, pero tiene que ser revelado a nuestra vida, porque Dios nos exige que tenemos que encontrarnos cara a cara con Él. Dios tiene diversas maneras de encontrarse con Él. Como no, usted se puede encontrar con Él en la oración y Dios le responde a usted, eso es revelación. Pero no es la única manera en la cual usted lo puede hacer. Usted puede tener un encuentro personal con el Señor. Dios se le puede aparecer en la forma de un ángel, ¿por qué no? Dios lo ha hecho con innumerables hombres y mujeres en la Biblia. Y de hecho, ¿quién es el que le hablaba al profeta de la edad? Usted sabe que yo espero por alguien, decía él en sus predicaciones. ¿Por quién estaba esperando? Por el ángel que había sido enviado a él. Entonces tenemos que tener, todo se basa, hermano y hermana, en agradar a Dios, pero con revelación. La única manera es que le podamos dar el cumplimiento a la palabra, a la exigencia de parte del Señor, porque Dios nos quiere total y absolutamente limpios delante de su presencia. Él quiere que usted y yo nos presentemos a Él limpios, sin reprensión, que nuestro corazón no esté contristado, entristecido, porque Él tiene algo, hermano y hermana, Él tiene algo que hacer con cada uno de nosotros, pero tenemos que cumplir con sus exigencias. Porque así como nosotros exigimos tantas cosas en lo natural, Dios lo exige en el ámbito espiritual. Que presentéis, como leímos en la Escritura, que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo. La pregunta de reflexión para nosotros es, ¿nos estamos presentando al Señor como un sacrificio vivo? ¿O nos estamos presentando con las manos sueltas, con los pies sueltos? No. Si es un sacrificio, está totalmente atado. Porque Dios quiere tomar ese sacrificio y Dios quiere que esta carne se muera. Hablando en la parte natural. Dios quiere que esta carne, los deseos de esta carne, porque no se pueden controlar. Usted y yo no podemos controlar humanamente esto. Humanamente no se puede. No se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Porque fíjese, y ya para terminar, Colosenses, capítulo 3. Vamos a leerlo del versículo 1 al versículo 5. Dice, si habéis pues resucitado con Cristo, es decir, si habemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque muertos sois a los deseos de este mundo. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Y fíjese, a este versículo quería llegar, al versículo 5, porque hay dos expresiones en cuanto a este versículo, que es, aquí dice, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Fíjese lo que dice esta expresión, amortiguad. Estamos en la carne. La otra versión dice hacer morir, pero verdaderamente vemos que es amortiguar, porque el apóstol Pablo, un hombre lleno con el bautismo del Espíritu Santo, un profeta como el apóstol Pablo, decía: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no hago, esto hago. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que hay una ley en esta carne. Esta carne siempre va a hacer las cosas contrarias a Dios. Pero necesitamos el bautismo del Espíritu Santo para poder controlar esta carne que no se sujeta a la ley de Dios. Pero hermano, pero es que el Espíritu Santo, pero dice, haced morir. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero dice, haced morir, amortiguar. Entonces, ¿a qué nos lleva la Escritura? Por eso, a cumplir lo que dice Dios en su palabra. Revelación tiene que estar, hermano y hermana, siempre presente en nuestra vida, en nuestro día a diario, todos los días. Porque si no lo hacemos de esa manera, no vamos a cumplir la exigencia de Dios, que es a cada momento, cada paso, cada palabra, cada expresión. Y déjeme decirle más, cada pensamiento del corazón. Sabemos que aquí no podemos controlar, porque este es el campo de batalla, aquí es donde el enemigo nos lucha a cada uno de nosotros, pero los pensamientos de nuestro corazón, esto sí lo podemos controlar si tenemos el bautismo del Espíritu Santo y nos estamos presentando como ese sacrificio vivo que es santo y es agradable a Dios. Ese es el culto inteligente. Ese es el verdadero culto inteligente, cuando nos presentamos a Dios de esa manera, porque así podemos experimentar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Eso es lo que quiere decir Romanos capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Entonces, la exigencia de parte de Dios para hoy, ¿obediencia completa a la palabra? Sí, pero tiene que ser revelada la palabra a nuestra vida. Porque si usted se bautiza en el nombre de Jesucristo sin tener revelación, usted no lo está haciendo con convicción. Porque esos hombres que escucharon, que vieron la manifestación en los apóstoles, en Hechos capítulo 2, el versículo 37 es donde ellos lo expresan. ¿Qué haremos? ¿Por qué? Porque ellos expresaron eso, porque se dieron cuenta del poder en acción de Dios. Ahora, el poder en acción de Dios no lo va a llevar a ser un intelectual, no. Pero sí lo va a apuntar a lo correcto que es la palabra, para que así pueda venir la revelación y la confirmación de la voluntad del Señor. Yo creo que lo dejamos aquí por ahora y seguiremos en otra oportunidad si así el Señor lo permite. Vamos a hacer una oración, hermano y hermana. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar, Señor, aquí, Padre Celestial, Padre amado, siendo instruido de ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, en esta hora y danos, Padre Celestial, cada día, Señor, más de tu Santo Espíritu, Señor, para poder así, Señor, recibir la revelación que viene de ti, Señor. Te rogamos, Señor, que estas palabras, Señor, queden ancladas en nuestro corazón, Padre Celestial, que no seamos, Señor, oidores olvidadizos, Señor, sino más bien hacedores de tu palabra, Padre Celestial, porque tú te agradas de cada uno de nosotros cuando le damos el cumplimiento a través de la revelación a tu palabra, Señor. Damos la gloria y la honra, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.
una invitación para mañana estará otro hermano trayendo la palabra del Señor y recordemos estas expresiones. Dios quiere que nosotros tomemos decisiones. Las decisiones son por convicción. Tenemos que tener convicción, es decir, tenemos que tener revelación de la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.